bienvenidos a Red Panda Novels. El Panda Rojo les trae hoy la tercera parte del volumen 1 de Juegos de la Muerte, escrito por Yusi Ukaya e ilustrado por Nekometaru. Ponte cómodo y disfruta. Capítulo 3. 0/7. Uki despertó en su estudio de 120 pies cuadrados. 1/7. Este era el momento que Uki más detestaba de los juegos, ver la imagen, demasiado familiar, del techo de su pequeño y destartalado apartamento. La escena le recordaba a su mente adormecida que los buenos momentos que había pasado en un juego mortal, en el único escenario del mundo donde podía prosperar, habían terminado. Uki siempre se ponía de mal humor al despertar. Se incorporó y se levantó del colchón. Había recuperado la movilidad. Su ojo derecho también había sanado y no tenía problemas de percepción de profundidad. Se quitó la ropa para examinarse y descubrió que todas las puñaladas habían desaparecido. Estaba completamente recuperada. Uki elogió la capacidad de los organizadores para curarlo todo, incluso su ojo. Agarró el teléfono que estaba junto a su almohada. Eran las 5 de la tarde. Entonces Uki se dio cuenta de que el paisaje que se veía por la ventana había cambiado. Un resplandor rojizo. No había necesitado mirar la hora, era evidente que se acercaba la puesta de sol. Todavía era demasiado temprano para que Uki se despertara. Era una noctámbula por naturaleza. Siempre se dormía a las 7 de la mañana y se despertaba a las 7 de la noche, para un total de 12 horas de sueño, una cifra sorprendente. Ese era el resultado natural de haber llevado una vida sin rumbo desde que terminó la secundaria, y también era la razón por la que se sentía una persona vergonzosa que no podía enfrentarse a la sociedad. No podía salir de su apartamento durante el día, por miedo a que la vieran en público. Supongo que me voy a quedar dormida, pensó. Faltan 2 horas para que sea mi hora del día. Como ya se le había pasado el sueño, probablemente no volvería a dormirse, pero al menos podía tumbarse boca arriba y mirar al vacío. O podía comportarse como una adolescente malsana y matar el tiempo con el móvil. En cualquier caso, solo 2 horas más. Uki se cubrió con las sábanas que se había quitado y se acostó. Al instante siguiente, una inquietud se apoderó de su corazón. Se parecía a la desilusión, o quizás más a la culpa. Una voz en su mente le preguntaba si estaba bien con lo que estaba haciendo. Uki había vuelto a dormirse tras despertarse innumerables veces, pero esta era la primera vez que le ocurría algo así. Mientras se removía inquieta bajo las sábanas, buscaba la razón. Inmediatamente, dio con la respuesta, se debía a que había heredado el testamento de su mentor. Las palabras que Uki había soltado sin pensar para sobrevivir en Candlewoods estaban teniendo un impacto mucho más profundo en ella de lo que esperaba. Era bastante sorprendente, pero poco a poco empezaba a surgir en su interior la idea de que tenía que recomponerse, de que tenía que comportarse como una digna sucesora de Akushi. Con el paso del tiempo, su inquietud aumentó rápidamente. Uki suspiró y quitó las sábanas, que no podía reprimir sus sentimientos. Solo necesito. O levantarme, ¿verdad?, murmuró para sí misma antes de salir. 2/7. El único sitio al que podía ir era la tienda de conveniencia, a 5 minutos a pie. Uki temía que una nueva voz entrara en su cabeza ordenándole que cambiara sus hábitos alimenticios, pero esos temores eran infundados. Cargando una comida preparada de una tienda de conveniencia repleta de azúcar, sodio, grasas y conservantes, regresó a su apartamento. Comprar comida siempre era un reto para Uki. Su apetito la dominaba, obligándola a devorar todo lo que compraba. Esta vez, de forma inusual, Uki dejó la comida en el suelo. Abrió la puerta de su armario, sacó la ropa que había estado doblada, o mejor dicho, hecha una bola, en un rincón y la extendió en el suelo. Eran los atuendos que había usado en juegos anteriores. El disfraz anterior era el de una sacerdotisa. Antes de ese, el de una delincuente. Antes de ese, el de un traje de baño escolar, y así sucesivamente. En total, 6 disfraces yacían extendidos en el suelo. Además de esos, Uki recordó que había tirado otros 2 disfraces por moho, sumando así 8 en total. Sumando el disfraz de conejita del último juego, eran 9.
Ese era el récord actual de Uki. 9 partidas. 90 más para llegar a 99. Su meta estaba muy lejos. Uki nunca había reflexionado sobre sus partidas anteriores, pero recordaba claramente un par de situaciones difíciles en las que se había encontrado. Se sentía orgullosa de haber podido superar momentos infernales. Tras sobrevivir a situaciones especialmente peligrosas en sus 2 partidas anteriores y, por supuesto, en Candle Woods, solo había logrado encadenar 9 victorias. Tendría que repetir esa racha 10 veces más para llegar a 99. Uki se dio cuenta una vez más de lo descabellada que había sido su mentora, y de lo ambicioso que era su farol. Aún así, con un tono altivo, dijo, bien, lo haré, maldita sea. 3/7. Volviendo al pasado. 4/7. El partido de Candle Woods había terminado. Tras eliminar la amenaza del asesino psicópata, los pocos supervivientes, Uki y Eiri, se alojaron en una habitación amueblada con lo necesario para vivir, instalada en el laberinto. Dado que los organizadores determinaron que el juego había alcanzado un punto de equilibrio y no tenía sentido continuar, lo dieron por finalizado al tercer día. Tras rescatar a los 2 jugadores, los empleados de la organización que gestionaba el juego se apresuraron a limpiar el lugar. Entre ellos se encontraba un empleado que había entrado en la gran sala que había servido como campamento base del equipo conejo. El lugar donde 300 conejos se habían reunido por primera vez, donde Akushi había sido asesinado y donde Uki y Kayare habían tenido su fatal enfrentamiento. El empleado se encontraba frente al cuerpo de Akushi, que había sido dejado en su espantoso estado. He venido a recogerte, le dijo el empleado al cadáver. El juego ha terminado. Ya no tienes que fingir que estás muerto. Después de un rato, un único crujido resonó. Momentos después, el sonido chirriante se multiplicó. Crujido, 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 crujido. Cuando finalmente cesó, el espantoso cadáver, en toda su fealdad, estaba de pie. Aunque sus huesos, sus músculos, sus entrañas, y cada una de sus partes había sido destruida, a pesar de que el asesino psicópata la había desmantelado personalmente. El cuerpo permanecía en pie, cubierto por completo de una pelusa blanca. Parecía un disfraz de Halloween. Nunca cambias, dijo el empleado, el agente personal de Akushi. Pienso esto cada vez, pero ¿cómo demonios lo haces? Akushi no respondió. El empleado se preguntó si la mujer no podía hablar en su estado actual. El empleado no tenía ni idea de cómo era posible. Akushi se había sometido a una modificación corporal no autorizada oficialmente por los organizadores del juego. Comparado con el tratamiento de preservación y la asesina psicópata, que tenía una armadura implantada en la cabeza, lo que Akushi era capaz de hacer era algo sobrenatural. Era físicamente imposible que un cuerpo humano se mantuviera en pie sin músculos ni huesos. Su resurrección solo podía explicarse mediante algún mecanismo que trascendía las leyes de la física, tal vez incluso se trataba de una forma de hechicería. Sin embargo, no era imposible. Al fin y al cabo, era una superhumana con una probabilidad de 1 entre 500 billones. No sería extraño que hubiera sido poseída por 1 o 2 dioses. Enhorabuena. Ya van 96 partidos. El empleado aplaudió. Faltan 3 más. Espero con interés tu actuación. Esas palabras eran sinceras. En estos juegos donde las vidas humanas eran completamente prescindibles, ganar 99 partidas era poco menos que un logro milagroso. Cualquiera querría presenciar semejante hazaña si tuviera la oportunidad. Sin embargo, Akushi negó con la cabeza. El empleado parecía desconcertado. Me retiro, respondió Akushi con su propia voz. Parecía absolutamente monstruosa. He abusado tanto de mi cuerpo que finalmente me está pasando factura. Como no pude seguirle el ritmo, no veo cómo puedo jugar otro partido. Siento disentir. No, lo sé. Llámalo intuición femenina,
comentó Akushi con una frase anticuada. Será porque le transmitiste tu testamento a tu protegido, Uki. Sí. Es exactamente lo que le dijo a ese asesino. Sus palabras parecieron complacer a Kayare, por extraño que parezca. Probablemente porque esa mujer tenía sus propios protegidos. Eso debió de influir en ella. Esperabas que Uki dijera lo que dijo. No pensé que lo expresaría con tanta claridad. Me pregunto qué habrá pasado. Le gustaría ver las grabaciones de archivo. Si tiene intención de retirarse, le invitaré a nuestro club. No, paso. No me gusta espiar. En cierto modo, sus palabras fueron un recha. Soy total a estos juegos mortales. El empleado sonrió. Supongo que le preocupa si podrá llegar a los 30 partidos. El muro de los 30, el fenómeno por el cual los veteranos que habían superado partidas con facilidad experimentaban de repente un rápido declive en sus posibilidades de supervivencia alrededor de su 30ª partida. Servía como una especie de ritual para distinguir a los simples veteranos de los mejores jugadores. Eso me trae muchos recuerdos, continuó Akushi. Todavía pienso en mi 30º cumpleaños de vez en cuando. Me alegra muchísimo oír eso. No hay nada que nos anime más que los jugadores recuerden con nostalgia nuestras creaciones. Ya que estamos, podría preguntar, ¿cuál es la verdad detrás del muro?, intervienen los organizadores. Por supuesto que no. Nos llena de alegría presenciar el surgimiento de nuevas estrellas. Si bien podemos ajustar el diseño del juego para permitir que haya más supervivientes, nunca hacemos que sea más difícil sobrevivir. En serio. Incluso sin poder hablar, Akushi pareció suspirar. Bueno, no tengo que preocuparme por Yuuki. No es el tipo de jugadora que se equivocaría en el 30º partido. ¿Por qué? ¿Qué opinas? ¿Habrías podido idear algún truco para superar el muro de los 30 y transmitírselo a tu protegido? Piénsalo de nuevo. El muro de los 30 es una maldición. Y no hay forma infalible de vencer una maldición. Entonces tu protegido posee habilidades extraordinarias, quizás a tu nivel o incluso superiores. No. Claro, tiene instintos superiores a la media, pero en ese sentido no es mejor que su Miyaka. A pesar de las apariencias, podría ser una trabajadora extremadamente dedicada. Por favor. Es la chica más perezosa del mundo. Pregúntale a su agente. Entonces ella se ha sometido a la misma modificación corporal que tú. No le he dicho ni una palabra sobre esto, ni pienso hacerlo. Entonces no tengo ni idea por qué. Parte del rostro de Akushi se contrajo. Estaba sonriendo. En tono de broma, dijo, porque es un fantasma. Las maldiciones no funcionan con los fantasmas. 5/7. Volvamos al presente. 6/7. Uki dedicó un tiempo a pensar, qué necesitaba hacer para sobrevivir 99 partidos. Hizo todo lo que se le ocurrió. Primero, limpió su habitación. Incluso sacó la basura. Compró un cuaderno y un bolígrafo y terminó de reflexionar sobre todos sus juegos anteriores. También compró una gran cantidad de perchas y colgó sus atuendos de juego en el armario. Incluso mejoró sus hábitos alimenticios y decidió trabajar para cambiar su estilo de vida sedentario, paso a paso. Por fin, había llegado al último punto. Esto no es vergonzoso en absoluto en los juegos, entonces, ¿por qué me siento así? Uki se tocó la mejilla caliente. Su rostro inquieto quedó captado por la cámara frontal de su celular y se reflejó en la pantalla. La razón de su malestar se encontraba debajo de su cuello. Lo que vestía en ese momento no era ni su chándal de interior ni su chándal de exterior. Era un maravilloso atuendo de colegiala estilo marinera. Había comprado el conjunto por internet, y estaba diseñado para parecerse a un uniforme escolar. No tenía ninguna razón en particular para que fuera un uniforme, pero como Uki no tenía buen gusto para vestirse, optó por esta opción. Y ahora se arrepentía profundamente de su decisión. Por su edad, podría pasar por una estudiante de secundaria, así que no debería haber sentido que llevaba un disfraz, pero por alguna razón, le resultaba extremadamente vergonzoso. Sin embargo,
Al acercarse la hora de partir, no tenía margen para preparar otro atuendo. Tampoco podía permitirse el lujo de no ir. Para sobrevivir 99 partidas, necesitaba desesperadamente conocimiento. Después de todo, una chica que no tenía ni idea de la historia de la montaña Cachi Cachi, que ni siquiera podía calcular las probabilidades de sobrevivir 99 partidas, no tenía ninguna posibilidad de convertirse en una jugadora de élite. Uki se calzó un par de mocasines que también había comprado por internet y salió de su apartamento. El cielo estaba teñido de rojo. Era de noche. La hora en que una escuela normal ya habría terminado sus clases, pero eso no importaba, ya que Uki iba a asistir a clases nocturnas. Su teléfono móvil indicaba que no tenía mucho tiempo, así que echó a correr. Mientras la chica fantasma se alejaba a toda velocidad, con la falda ondeando al viento, muchos transeúntes la miraron, pero Uki no sintió la menor vergüenza. Sus pies golpeaban el pavimento con más fuerza que nunca, y por mucho que corriera, el cansancio nunca la venció. Supuso que debía ser porque estaba siguiendo su propio camino. La meta que ahora residía en lo más profundo de su ser había imbuido de fuerza cada centímetro de su cuerpo. De ahora en adelante, voy a vivir como un jugador, y jugaré a juegos de muerte para poder comer. 7/7. Hasta aquí llega la narración de hoy. El panda rojo te manda un fuerte abrazo y te desea lo mejor. Que tengas un excelente día. Adiós.